Hola amigos, nueva reflexión de fin de semana, terminando de hecho el fin de semana, pero no quería dejarla pasar sin compartir a través de las redes sociales un mensaje que va en esa línea de pensamiento divergente que intento crear en el mundo del fabuloso mundo del dinero y de la bolsa y los mercados financieros. En este caso en concreto, el mito del dinero, mejor dicho, cómo se privatizó el dinero y por qué. Haciendo una regresión del pasado, comprendiendo el presente, podemos quizá especular con qué es lo que va a venir, que ya de entrada te lo digo, creo que será una especie de sistema socialista, monetario o financiero, y se verá por qué digo esto. Bien, ¿qué es el dinero? Lo primero que nada, el dinero es todo aquello que me sirve para poder transaccionar, intercambiar bienes y servicios, pero a través de una unidad que me sirva para valorarlos, ¿no? Luego, el dinero, para ser dinero, tiene que ser aceptado por ambas partes en una transacción, si no, no es dinero. Si el día de mañana las patatas sirviesen como medio de intercambio para comprar otros bienes y servicios, todo el mundo llevaría sacos de patatas en el hombro para poder tomarse un café o una cerveza, ¿verdad? Bien, pues entonces el dinero es todo aquello que es universalmente aceptado. El Bitcoin es dinero, aunque oficialmente se especule con su legalidad. Aunque se hable de si está o no autorizado, regulado o no, no importa. En el momento en que alguien acepta ser pagado en Bitcoin, se convierte en dinero el Bitcoin. ¿Se entiende? Por lo tanto, el dinero es todo aquello que es universalmente aceptado. Y el papel, aunque es papel, lo puedo prender fuego directamente y hacerlo desaparecer, vale porque la otra persona me lo va a aceptar como intercambio por un servicio o por un bien. Bien. Entonces, si me voy realmente a cuándo surgió todo esto, de que el papel o de que algo hoy en día digital, en su mayor parte, el 80-90% de lo que circula es digital, tarjeta de crédito, ¿verdad? Bitcoin, criptodinero, todo es digital hoy en día. Cuando pido una hipoteca, un crédito, credibilidad, creer, parto de la fe de que ese dinero va a ser devuelto, ¿no? Y ese dinero, al fin y al cabo, nunca lo veo físicamente. Los bancos prestan un dinero que se anota digitalmente en tu cuenta bancaria. Pero nunca ves 200.000 dólares de hipoteca o de euros en una mesa, ¿verdad? Nunca los ves. Entonces, partimos de la base de que el dinero, al fin y al cabo, es algo que nos permite transaccionar. Bien, la cuestión está en que, si me voy al pasado, Primera Guerra Mundial, es cuando los gobiernos empiezan a ejercer una política de vamos a imprimir billetes para poder financiar nuestras campañas bélicas. Y justo al terminar la Primera Guerra Mundial, resulta que las principales potencias dicen, un momento, estamos inundadas de liquidez, estamos inundadas de billetes. ¿Cuánto de estos billetes vale realmente lo que vale? Porque hay una oleada de hiperinflación, ¿verdad? Entonces, Alemania, por ejemplo, parece una hiperinflación. ¿Os suena el mito de que es más barato quemar fajos de billetes que ir a comprar la leña? Pues eso ocurría en la Alemania post Primera Guerra Mundial. Inglaterra. Inglaterra propone una vuelta de la libra al patrón oro para eliminar o suprimir esa distorsión que se ha producido en los precios de sus bienes y de sus servicios. El problema es que para volver a esa conversión libra patrón oro significa que hay que retirar de la circulación una cantidad de libras ingesta que se ha producido durante los años previos de la campaña bélica enorme. Y eso genera ¿qué? Pobreza, porque si recortan esa cantidad de dinero circulante, va a aumentar la tasa de interés porque va a haber menos dinero disponible. Luego va a haber una recesión económica y van a caer los salarios. Y entonces la gente se va a enfadar. Las industrias van a dejar de tener crédito. Las empresas, o las familias, mejor dicho, van a dejar de tener unos sueldos X. Por lo tanto, volver al patrón significaba montar tal tinglado que evidentemente era inviable porque nadie le interesaba y nadie quería hacerlo. Así que, en ese caso, el primer intento de poner freno a toda esta orgía de imprimir billetes se aborta en aquella época. Por cierto, Segunda Guerra Mundial deriva de otra cuestión. Entre la primera y la segunda, ¿qué sucede? Un país en bancarrota como es Alemania, bancarrota, queman fajos de billetes en lugar de comprar leña, completamente empobrecida la población. En poco más de una década se van a convertir en ¿qué? En primera potencia económica y tecnológica del mundo. Van a invadir toda Europa. Va a haber que hacer una coalición de países que les den por todos lados para poder vencerles, ¿verdad? ¿Cómo hicieron esto? Pregúntate. Es como si ahora decimos que Grecia, en bancarrota desde el año 2010, en cuestión de una década, o sea, desde el año 2010 que fue intermedia al 2020, se ha convertido en la primera fuente de riqueza de Europa, la primera economía de Europa, la que más industria tiene, el mayor crecimiento económico, la mayor tasa de... ¿Te has vuelto loco? Invaden Europa entera, nadie puede pararles. Se han convertido en la primera potencia. ¿Cómo es posible? Bueno, os invito a que estudiéis eso.
qué hicieron en concreto para convertirse en una revolución económica de aquel momento. Pero lo importante, el dinero es la fuente de los cambios económicos y sociales de la historia. La concepción del dinero cambia por completo los ciclos económicos de la historia. Y tú, amigo mío, amiga mía, cualquier ser humano está sometido a esos ciclos económicos de la historia. Los padecemos. Bien, voy desde la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, técnicamente hablando, hasta los años 70, ¿qué es lo que vimos? El sueño americano, la época dorada del capitalismo. Las mayores tasas de crecimiento de Estados Unidos se producen en los 50, 60 y 70, ¿verdad? Y también en buena parte de Europa. El hecho de que una familia, tan solo un miembro de la unidad familiar trabaje y pueda mantener a la familia entera, un coche, una casa con jardín, insisto, el sueño americano se produce solo durante una época muy concreta, unas décadas muy concretas. ¿Qué política económica se hizo entonces? ¿Cómo funcionó aquello? Bien, te invito a que lo investigues, porque resulta que al final de los 70 cambia la historia. Al final de los 70 se produce inflación en Estados Unidos, en Europa, tasas de interés bastante altas. Bien. Entonces se dice, claro, esto es fruto de que los gobiernos controlan la liquidez del dinero, controlan la oferta monetaria. En aquel momento la tasa de interés dependía de lo que los gobiernos establecían. Es decir, el flujo del dinero, el control del dinero, tenía un fin público. Tú votabas a un partido o a otro, a un líder político o a otro, según pudiesen mejorar tu calidad de vida. ¿O no? Decías, voto a este porque va a reducir el paro, porque va a aumentar el crecimiento, porque voy a ganar más dinero y porque mi familia va a estar más cómoda con este tipo, ¿no? O sea, va a mantener, por decirlo así, va a mantener mi modo de vida. Dicho de otro modo, ¿no? Va a mantener el sueño americano y por eso voto a este tipo. Porque me garantiza crecimiento, me garantiza empleo, me garantiza riqueza. Hoy en día, por cierto, votamos a aquellos que garantizan que no van a ir a peor las cosas. Así que ahí hay otro giro de los acontecimientos bastante dramático. Pero años 70, resulta que empieza a haber inflación, finales de los 70. Y dicen, claro, esto pasa porque los gobiernos, las políticas intervencionistas de dinero público, el control de la oferta monetaria y de la tasa de interés por parte de los gobiernos, genera inflación, porque para financiarse fabrican billetes. Esto no se puede permitir de ningún modo. Entonces, ¿qué ocurre? Que atribuyen el aumento de inflación que se produce a finales de los 70 a 3 décadas de crecimiento económico. Es decir, no, es que la política económica es errónea, pero durante 3 décadas se han hecho los mayores proezas del capitalismo. Sin embargo, dicen que no, que están equivocados y que hay que rectificarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa en los 70? La creación del mayor cártel de petróleo del mundo, la fundación de la OPEP, que desde luego lo primero que hace es subir los precios del crudo. Paradójicamente, cuando subimos el precio del crudo, subimos el precio de todos los bienes, es decir, producimos inflación porque el crudo impregna todo, es la sangre del sistema económico. Si el crudo está más caro, transportar un saco de manzanas hasta una tienda es más caro y por lo tanto las manzanas cuestan más dinero, el crudo sube el precio de todo. Así que aquellos que dogmáticamente atribuyeron las políticas interventivas del sistema monetario a la inflación de los 70 se equivocaron con el diagnóstico. Inspirado por Funes Robert, recuerdo que uno de los libros más reveladores fue el que os mencioné en su momento. Esto lo explica muy bien. Pero digamos que interpretan que algo que se está produciendo por una crisis energética, la fundación de la OPEP, el mayor cártel de petróleo del mundo, que impacta al mercado del mundo, o sea, al mercado de petróleo mundial, e impacta al petrodólar, eso es realmente el motivo de la inflación, probablemente sí, y no una política económica que durante 3 décadas sí ha generado crecimiento económico y pleno empleo, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre también en los 70? El abandono de la tasa de conversión directa de $35 por onza de oro. ¿Esto qué es? Que el dólar ya es todavía aún más virtual, si cabe. Es decir, si antiguamente al menos había un patrón, ¿cuál? El patrón del dólar. El franco, el marco, la libra, el yen, todos se convertían contra el dólar porque el dólar tiene una conversión directa por oro. Entonces, el dólar sí era dinero legítimo y auténtico porque había un patrón oro detrás respaldándolo. Pero Nixon lo desmanteló y a partir de ese momento el dólar era papel. Y lo que pasa es que como la energía solo podía cotizar en dólares, pues todo el mundo quería o le hacía falta comprar dólar para poder pagar la electricidad, para poder pagar la calefacción o para poder pagar el combustible de transportes, ¿vale? A su coche. Tenía que pagar al fin y al cabo en dólares ese petróleo, ¿vale? Porque en los mercados mundiales cotiza
en dólares. Eso fue el imperio del petrodólar, que por cierto es lo que se está desmantelando hoy en día, y por eso China en el año 2018 ya introdujo el primer barril de petróleo cotizado en yuanes, el petro-yuan. Es decir, ha entrado un competidor más en el modelo del sistema monetario mundial del petrodólar. Pero es otra película aparte. Vamos al grano de todo esto. El dinero tiene un valor relativo, ¿vale? El dinero tiene el valor que nosotros queramos asignarle, y todo aquello que sea sustituible es dinero. A raíz del argumento de que el hecho de que los gobiernos puedan controlar su liquidez monetaria genera inflación, aparece la figura en Europa del Banco Central Europeo. Los Estados-nación, los gobiernos pierden la capacidad de controlar su moneda y su dinero. Y es a partir de ahí cuando una única entidad, el Banco Central Europeo, controla la liquidez. Y como el Banco Central Europeo es una entidad arbitraria y controla la liquidez, evitamos que los gobiernos se autofinancien imprimiendo papel, imprimiendo dinero nuevo, que es dinero falso, ¿no? Ya, pero la pregunta del millón es, ¿para qué se crea el BCE? ¿El BCE se crea persiguiendo objetivos de interés nacional? Es decir, ¿el BCE aplica políticas monetarias que persiguen crecimiento económico, creación de empleo, reducción de tasa de paros? ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de esto abiertamente al BCE? ¿De que van a hacer tal política de estímulo monetario hasta que se reduzca la tasa de paro? ¿Hasta que se genere tal tasa de crecimiento? ¿A que no? Sin embargo, si escuchamos al BCE hablar de generar liquidez, garantías bancarias, aceptar a muchos bancos que están prácticamente en la quiebra, aceptarles diferentes tipos de activos como aval para el crédito bancario, ¿verdad? Subastar cantidades ingestas de nuevos euros a tasas de interés cero, incluso tasa de interés negativa cotizada. Todo esto es una aberración. ¿Pero por qué se produce entonces? Si el BCE no persigue un objetivo claro, directo y social de crear empleo o generar crecimiento, ojo, sería muy legítimo que así fuera. Es decir, el BCE también podría ser un organismo que dijese, como en la Reserva Federal, de hecho, sí lo hizo en 2013. El BCE podría también, como hizo la Reserva Federal, argumentar que va a generar tal política de estímulo hasta que la tasa de paro de la zona euro disminuya de tal nivel. Hay una vinculación directa entre la política monetaria de ese Banco Central y los resultados sobre la economía real que se persiguen. Pero en este caso, lo cual es legítimo, se podría hacer, nunca se ha hecho. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a quién está protegiendo el BCE? ¿Protege el crecimiento económico de Europa? ¿Protege la estabilidad económica de Europa y la integridad económica de Europa? ¿O protege un sector financiero que está quebrado? Si preguntáis a los operadores de bolsa de la vieja escuela, los que llevan décadas mirando el mercado te dirán que de hecho el sistema financiero quebró en el año 98 con la caída del Long Term Capital Management, el LTCM, en Wall Street, el mayor fondo de inversión de la historia, y quebró. ¿Vale? Algunos te dirán, no, en las .com fue cuando ya fue la debacle. En cada uno de estos acontecimientos, LTCM, .com, el 2008, el 2001 con el 11 de septiembre, todo esto generó inyecciones de liquidez, es decir, impresión de billetes para sostener ¿qué? El sector financiero. Luego, amigos, el hecho de que un gobierno no pueda controlar la cantidad de dinero que circula para crear crecimiento económico, para crear empleo, solo nos deja claro que lo controla un banco central con otro propósito. ¿Cuál? El de proteger al sector financiero. Es decir, el principal objetivo de un banco central hoy en día es mantener la estabilidad del sector financiero. Punto. No importa lo insolvente que pueda ser, no importa la cantidad de veces que haya quebrado el sector financiero y haya habido que rescatarle. Está claro que hoy el problema actual, por favor, abre los ojos, despierta. El problema actual de hoy es que toda la oferta monetaria que se ha generado no ha llegado a la economía real. Las empresas no han recibido crédito en comparación con la cantidad tan ingesta de euros que se han fabricado desde la crisis de 2008. Trillones de euros producidos que no han llegado a la economía real. Los negocios siguen cerrados en buena parte de sus casos y, por lo tanto, hay un problema. El engranaje se ha roto. Ya no funciona la cadena de transmisión. El sector financiero ya no presta crédito. Por eso vaticino qué es lo que va a ocurrir ante esta crisis de confianza en la que el sector financiero prefiere pagar tasa de interés negativa en depósitos a prestar el dinero. Ante esa crisis de confianza, probablemente lo que vamos a decir cada vez más es que los bancos centrales pasen a modo sistema socialista. Es decir, los bancos centrales pasen a Eurocoin, Fedcoin. Lo que digo es una auténtica burrada, pero puestos a estar fabricando dinero de la nada para mantener artificialmente inflados los activos financieros, artificialmente inflados, bonos de compañías calificados con triple B que cotizan, se colocan a tasa de interés negativa, que es del libro que jamás se habría producido eso, pagas por prestarles dinero, ¿vale?, a compañías de baja calificación crediticia. Es una aberración, eso ocurre hoy en día. Puestos a darnos cuenta de que algo está funcionando muy mal,
van a hacer un bypass al sistema financiero. Pienso que de salida va a ir todo. Pienso que antes o después va a haber una acción directa de que las nuevas inyecciones monetarias de liquidez vayan a tu bolsillo. Es decir, vayan a las empresas, a las familias, para reactivar directamente el consumo. ¿Qué pasaría si todos esos trillones que se han producido para mantener estable ese castillo de naipes en el sector financiero fuesen directas a la economía real? Amigos, visto que ya no funciona el engranaje, visto que ya no funciona esa cadena de transmisión de liquidez, desde el Banco Central pasando por bancos privados hasta las manos de los inversores, hasta las manos de los consumidores, como ya no funciona, hacen un bypass. El Banco Central Europeo emitirá dinero electrónico directo a ti. La renta básica, este tipo de cosas, no es que sean buenas o malas, de izquierdas o derechas. El derroche económico, cómo se va a pagar la deuda. Es que no se puede pagar la deuda. Haz cuentas. Europa no crece lo suficientemente rápido para cubrir la tasa de interés al que le han colocado el crédito. No se pueden pagar. Una vez que esto se asuma, van a dar al botón del reset. Y una vez que da el botón del reset, veremos un nuevo sistema monetario que muy probablemente consista en alguna especie de estructura macro, Big Brother, ¿vale? Socialista, que te va a meter el dinero en el bolsillo, pero que por supuesto, claro, no es un mundo de estupendo, dinero gratis, sino que implicará que un control fiscal y financiero como jamás antes se ha visto, ¿vale? Vamos hacia una economía soviética o stalinista 2.0 tecnológica, y si eso se acaba produciendo, y si es cierto, es muy probable que primero China haya ganado la batalla, esté mucho más próxima al modelo que viene en el futuro, y dos, la transición a un nuevo sistema monetario, tanto que nos hablan de que esto es más fuerte que la crisis de la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, esa transición se va a producir, es decir, vamos a ser testigos de un cambio histórico que durará para los siguientes ciclos, el modelo de trabajo, todo, ¿vale? En fin, darle al coco, pensar sobre ello y, por supuesto, cualquier línea de debate que queráis abrir, dejad en comentarios de qué temas os gustaría hablar. Ferran me dijo lo de hablar de la plata, de por qué la plata no subía con respecto al oro, por qué el oro estaba subiendo y la plata no, si históricamente iban juntos, eran metales refugio, valor refugio. Encontramos la explicación y lo comentamos en uno de los vídeos de semanas atrás, ¿vale? Cualquier tema que queráis que vaya comentando, abrid el debate, por favor, y empecemos a darle caña a ese pensamiento divergente que nos permita entender realmente cómo funciona todo esto y hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Disfrutad de lo poco que queda de fin de semana y que descanséis. Nos vemos. Chao.